Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este seminario web organizado por Andes. Como ustedes ya saben, Andes es una empresa internacional que brinda servicios de consultoría e ingeniería desde cualquier etapa de desarrollo del proyecto, principalmente del sector minero y energético. Cuenta con sedes en Argentina, Chile, Brasil y Perú. Y desde estas oficinas atiende a más de 10 países de la región sudamericana desde hace casi 10 años. A lo largo de estos años de continuo trabajo, Andes ha logrado atender a más de 180 empresas del sector minero y energético, ubicadas en países como Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, caracterizándose siempre por brindar un servicio de ingeniería integral con soluciones multidisciplinarias, gracias a sus 14 disciplinas que suman más de 125 servicios, los cuales son desarrollados por un gran staff de profesionales, todos ellos expertos en cada una de estas especialidades. Es así como Andes ha logrado el reconocimiento de sus clientes por brindar una respuesta rápida con soluciones innovadoras y altos estándares de calidad. Y estas características son las que nos traen al seminario web de hoy, sobre detección geoeléctrica de fugas en condiciones extremas. En este seminario web, Andes compartirá con todos ustedes los aspectos técnicos del procedimiento estándar para realizar la detección geoeléctrica de fugas en geomembranas instaladas y con cobertura de suelo bajo condiciones extremas de clima. Para explicar este tema, estaremos conectados durante aproximadamente una hora o de repente un poquito más con nuestros especialistas de Argentina. Y los últimos 15 minutos de conexión, el expositor responderá sus consultas, las cuales podrán ser enviadas a través del panel de preguntas y respuestas. En esta oportunidad nos acompaña Silverio Prota, quien es gerente general de Andes Argentina. Silverio tiene 21 años de experiencia en proyectos de ingeniería y de consultoría ambiental para las áreas de minería y energía. Los campos de experiencia principales incluyen servicios de aseguramiento de la calidad, CQA, en sistemas de impermeabilización, evaluación de pasivos ambientales, caracterización y remediación, análisis integral de riesgos, estudios de calidad de aire, de suelo y agua, gestión de residuos, EIA y ELB. En el área de caracterización y remediación de pasivos, Silverio ha participado en más de 100 proyectos de diagnóstico y saneamiento de predios contaminados con hidrocarburos y metales pesados. Su carrera se ha desarrollado en Estados Unidos, en Argentina, en México, Brasil, Perú y Uruguay. Bienvenido, Silverio. No sé si puedes prender tu cámara. Bueno, Ya buenas estás ahí. tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad. Te doy el espacio para que puedas compartir tu presentación, por favor. Ok, bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien ahí la imagen? ¿Se escucha bien el audio? Sí, se escucha Bueno, perfecto, se ve completa la presentación. Adelante. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como indicaba Vanessa, el objetivo de esta presentación es conversar, intercambiar experiencia y contar lo que hemos estado haciendo en lo referente a detección eléctrica de fugas en membranas sintéticas en condiciones extremas. El contenido de lo que vamos a ver hoy cubre estos temas. Primero un poquito de antecedentes para, digamos, aquellos que por ahí no están tan al día con los antecedentes, las estadísticas sobre roturas, los motivos de por el CQA y la detección de fugas. Luego vamos a conversar sobre cuáles son los objetivos específicos de lo que es la detección de fugas en membranas sintéticas, principios de funcionamiento brevemente, qué tecnologías existen, qué metodologías hay aplicables según el proyecto, la etapa de construcción. Luego vamos a ver qué entendemos por condiciones y situaciones extremas, qué casos, algunos de los casos que nos hemos enfrentado, superado con éxito, qué soluciones hemos implementado, los resultados obtenidos, y bueno, finalmente una etapa de cierre. Bueno, en primer lugar, que digamos, las geomembranas estadísticamente y por rara vez están libres de fugas o defectos. Es muy difícil, si no imposible, que no haya algún tipo de problema en alguna instalación con geomembranas. Entonces, en base a proyectos en Argentina, Perú, Estados Unidos, y en base a estudios de otros autores, vamos a presentar a continuación
algunos datos estadísticos para esto que estamos dando. Si tomamos algunos papers de autoridades como Abigail Beck o Forgets o Bonaparte, vemos que la frecuencia de roturas ronda entre, dependiendo la condición, dependiendo el tipo de instalación, dependiendo si está cubierto o no está cubierto y por qué método, pero ronda de 0,5 fugas por hectárea hasta un máximo de 4 y en algunos casos mayor cantidad de fugas por hectárea. En el caso de proyectos con CQA. Y en el caso de proyectos donde no hay ningún tipo de control de calidad, puede superar los 25 fugas por hectárea. A su vez, nosotros hicimos un paper un par de años atrás, compartiendo información con gente de Estados Unidos, de HGI Hydrogen Physics, con Chris Baldiga y sus colegas, y sobre un total de 42 proyectos y más de 2 millones de metros cuadrados relevados, también llegamos a conclusiones similares. Para este caso evaluamos instalaciones con geomembrana expuesta, geomembrana cubierta, piletas de evaporación, diques de colas, o presas de relave, pad de lixiviación, piletas de solución, y instalaciones con y sin CQA. Y resumiendo en 2 slides el resultado de esta investigación, encontramos que en el caso de proyectos sin CQA, que es lo que está aquí en Bordeaux, esta es una escala logarítmica, tenemos hasta 450 fugas en un solo proyecto, y en el caso de proyectos con CQA vemos que en general baja dramáticamente la cantidad de fugas, pero aún así tenemos fugas en todos los proyectos que hemos evaluado. Y aquí el gráfico anterior era en cantidad absoluta, este gráfico es en frecuencia, o sea, en fugas por hectárea. Es similar al anterior, los puntos en Bordeaux indican proyectos donde no hubo CQA, este sí está en escala logarítmica, el anterior no, el error mío, y vemos que casi todos los proyectos sin CQA arrancan de 10 fugas por hectárea para arriba. Los proyectos con CQA en general están por debajo de las 10 fugas por hectárea, casi todos, en general muchos están entre 1 y 10, y algunos por debajo de 1 fuga por hectárea. Pero, reiteramos, siempre tenemos algún tipo de fuga o rotura, aún en el mejor proyecto con el mejor CQA. Un poquito de, entonces, antecedentes y estrategia para lo que es la prevención y la detección y reparación de fugas. Tenemos, en general, según un paper de Nosco et al. Del año 96, el 73% de las roturas ocurre en la etapa de construcción. O sea, esto es cuando estamos ya cubriendo la geomembrana con el material de cobertura o overliner. Y para prevenir las roturas tenemos distintas herramientas o distintos procedimientos según la etapa. Arrancamos con el MQA, que es en la etapa de fabricación, y terminamos con la detección de fugas, que es digamos, en lo que es prevención, es la última instancia que está disponible para detectar las fugas antes de que el pad o el valle de lixiviación o la pileta entre en operación. Entonces vemos que es en esta instancia, justo luego de que se pone el overliner, donde se aplica esta tecnología sobre la cual está basada la mayor parte de la presentación, que es el dipolo, que es luego de esta instancia de cobertura con overliner. Y ya en la instancia de operación, el porcentaje de roturas es mínimo, lo cual, bueno, ya tiene su lógica, ¿no? Porque ya ha sido protegido con el overliner, y a partir de allí la probabilidad de que suceda un daño sigue existiendo, pero es menor. Entonces el objetivo de lo que es detección de fugas, de detección geoeléctrica de fugas, es encontrar roturas existentes en la membrana que a simple vista, ya sea porque son muy pequeñas o porque ya están tapadas con el overliner, sería imposible de detectar.
El otro objetivo es minimizar las pérdidas, ya sea de si tengo un dique de cola, si tengo un pad de lixiviación, si tengo una pileta de solución rica o lo que sea. Minimizar las pérdidas tanto desde el punto de vista económico como el impacto ambiental que esto genera. Consiste en realizar ensayos no destructivos, esto es importante remarcarlo, y se realiza en el 100% de la superficie, y se ensaya el liner con el dipolo en el momento, luego del momento en el cual ocurre el 73% de los daños desde el punto de vista estadístico. O sea, en el momento de mayor atención, ahí es donde estamos proveyendo esta herramienta de detección y de prevención. Básicamente, ¿en qué se basa la detección de fugas? Se basa en el principio de aislación eléctrica que tiene una geomembrana, del material que sea. Podemos imaginar la membrana como una cinta aisladora muy gruesa, y si esta cinta aisladora está íntegra, no tiene tajos, no tiene cortes, no tiene roturas, entonces la electricidad no debería poder encontrar por dónde migrar, y si la electricidad encuentra un camino por donde salir y atravesar la membrana y llegar y cerrar el circuito, entonces significa que esta membrana tiene alguna rotura. Lo que hacemos entonces es inducir un voltaje o una corriente eléctrica según el método que estemos utilizando, y evaluando el comportamiento desde el punto de vista eléctrico de esta corriente o este voltaje. Por eso en el caso del dipolo es un método indirecto, porque yo no estoy evaluando directamente la geomembrana, sino que estoy evaluando cómo se comporta la electricidad, que debería no circular a través de esa membrana. Entonces, como métodos, tenemos métodos directos, bastante conocidos como la lanza de agua y la lanza seca o arc testing, y después métodos indirectos como el dipolo, y en algunos casos, esta foto aquí a la izquierda, es un método indirecto no tradicional para membranas cubiertas, desarrollado por una firma colega con la que hemos ejecutado algunos proyectos, que se llama HGI. Aquí un breve resumen de las metodologías que vimos recién, en qué caso se aplica cada uno, cuándo es más conveniente uno u otro. Entonces, cuando estamos hablando de membranas expuestas, hablamos de arc test, o conocido como lanza seca, esta columna de aquí a la derecha, y hablamos de lanza de agua, y cada uno con sus correspondientes normas ASTM. Ambas se aplican a membranas expuestas, no se aplican a membranas cubiertas, una requiere agua, otra no, ambas, una trabaja mejor con GCL, otra no, según la pendiente se recomienda o no se recomienda una u otra, y el límite mínimo de detección o el umbral de detección, según STM, en ambas es a partir de 1 milímetro de diámetro para las roturas. Y aquí tenemos el avance diario promedio por operador por día. Dependiendo de las condiciones puede ir entre los 2.000 y los 5.000, y en algún caso puede llegar hasta 8.000 metros cuadrados por día o hasta 10.000 metros cuadrados por día. Y el consumo estimado de agua, en un caso puede promediar los 10 metros cúbicos día, en el otro, bueno, la lanza seca no consume agua, se basa en otro principio, conductividad con alto voltaje, 30.000 voltios, no a través del agua como es la lanza de agua. Y ahora en membranas cubiertas, en el caso del dipolo se basa en la norma CTM D7007, que fue recientemente modificada, y ahora hay otra norma nueva, después se la voy a pasar, que habla del mapeo y del registro de datos. Estas son para membranas cubiertas con suelo hasta 3 metros, o solución. Puede requerir el uso en general requiere que se riegue en el caso del dipolo para mejorar la conductividad del suelo. Trabaja en geomembranas sobre GCL, tiene alguna limitación en algún caso de pendiente máxima de trabajo, y el tamaño mínimo del umbral de detección en condiciones según STM para el dipolo es a partir de roturas a partir de 6,4 milímetros de diámetro.
Y el rendimiento diario vemos que ya puede llegar hasta las 3 hectáreas por día en el dipolo. En el caso de métodos alternativos depende de cada caso en particular. Y el consumo de agua puede variar entre 1 y 20 metros cúbicos día. Bueno, aquí brevemente cada una de las tecnologías que recién vimos, lo que es la lanza de agua, es relativamente simple, rendimiento puede ser hasta media hectárea. Una de las ventajas que tiene esto, que al ser el 100%, y en general la persona que lo hace es un técnico, en general es un ex técnico en geomembranas, entonces al igual que en el caso de la lanza seca o prueba de arco, no solo va a haber las fugas, sino que muchas veces agrega valor, pues nota detalles que todavía tal vez no llegan a ser fugas, como a lo mejor un parche mal hecho, un BIM, algún defecto en el material, que todavía no es una fuga, pero en el futuro podría llegar a serlo, podría comprometer la integridad de la geomembrana. Entonces, este tipo de relevamientos 100% visual por un ojo experto que está focalizado en la calidad de la geomembrana, en general agrega bastante valor desde ese punto de vista. Segundo método tiene bastantes similitudes con el anterior, que es la prueba de arco. Aquí en el anterior trabajamos en general a 12 o 24 volts, aquí trabajamos hasta 30.000 volts, y el medio conductor es entre el instrumento y la geomembrana es el aire, y entre la geomembrana y el suelo también el aire, por eso necesito muy alto voltaje para vencer la resistencia eléctrica del aire, que es mucho más alta que la del agua. Este método, como vimos antes, en algún caso es recomendable uno, en otros casos el otro, o en otros casos puede ser cualquiera de los dos. Pasamos entonces ahora a lo que es métodos para membrana cubierta. En este caso el dipolo, también se releva el 100% de la superficie, es para membranas cubiertas con overliner, como vemos aquí, o también piletas con solución o con algún tipo de líquido. Y el rendimiento puede alcanzar hasta las 4 hectáreas por día en suelos, o 1 hectárea por día o un poco menos si estamos hablando de piletas o pozas. Aquí básicamente una imagen de la norma STM anterior, de la 7007, donde muestra el recorrido que sigue la corriente eléctrica cuando encuentra un agujero en la geomembrana por donde escaparse. Y por ese mismo punto se escaparía, si hubiera solución o algún líquido arriba de la geomembrana, por ahí se podría escapar también la solución y migrar fuera de mi recinto o de mi sistema de impermeabilización. Perdón. En el caso del dipolo, yo genero el campo eléctrico y con un instrumento que es el data recorder voy caminando el 100% de la superficie, manteniendo energizado el material de cobertura. Voy tomando lecturas y registrándolas. Aquí les comentaba que vamos registrando las lecturas, luego se bajan a computadora, se modelan, y lo que buscamos entonces es detectar anomalías en la distribución del campo eléctrico, como esta que vemos arriba, o esta que vemos aquí abajo, se corresponden exactamente con las fotos de la izquierda. Una anomalía pequeña es una rotura en términos relativos pequeña, y esta anomalía que hay arriba, que es mucho más visible, mucho más notoria, se corresponde con esta rotura. No sé si llegan a ver aquí, esto que estoy marcando con el mouse, con el puntero, es un handy, un walkie-talkie. O sea que con eso ya se dan más o menos una idea del tamaño de esta rotura. Y luego decíamos que tenemos métodos alternativos. En este caso hemos trabajado con una empresa de Estados Unidos, una empresa colega, HGI, Hydrogen Physics, que es de Arizona. Ellos han desarrollado métodos propios que son muy eficientes en aquellos casos donde por algún motivo STM no aplica, o STM sería muy lento, o STM directamente sería inseguro. Bueno, en estos casos recurrimos a la ayuda y colaboración de nuestros amigos de HGI, y este es un caso que ya también vamos a presentar. Bueno, si bien la esencia es la misma, el detalle obviamente es una tecnología patentada por ellos, no nos lo han
explicado en detalle, y tampoco lo hemos preguntado por una cuestión de confidencialidad, pero básicamente se basa también en el principio de aislación eléctrica de los materiales geosintéticos y de inducir un campo eléctrico y mapear los resultados. Vemos aquí que el rendimiento de estos sistemas puede llegar a ser 4 o en algún caso hasta 5 hectáreas por día, y estamos hablando de piletas que por ahí tienen 15, 20 o 25 hectáreas. Bueno, ya entrando entonces, luego de esta introducción, entrando en el tema específico, ¿a qué llamamos condiciones extremas? Las condiciones extremas pueden estar dadas por alguna imposición de cronograma, alguna limitación de recursos, el clima, la topografía del área, digamos, no es lo mismo un área totalmente plana, como pudiera ser una pileta de evaporación en un salar en la Puna, que un valle intrincado de lixiviación en algún lugar de la cordillera también. La altura sobre el nivel del mar, en general estamos hablando de sitios a 4.000, 4.300, 4.500, o en algún caso 4.800 metros sobre el nivel del mar. Habíamos dicho plazo, a veces hay plazos perentorios, ya sea que lo tienen que entregar a operación, a mina, o porque la autoridad lo ha impuesto, o por algún motivo. Y luego, obviamente, siempre los recursos de apoyo que siempre son finitos, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, vamos a evaluar 5 casos donde tuvimos distintas condiciones extremas y, bueno, cómo las fuimos sorteando. En el primero de los casos era un sitio de 11 hectáreas y había en total, en todo concepto, 10 días máximo para cubrir toda la superficie. La altura, obviamente, 4.000, por arriba de los 4.000 metros, donde ya todo es más difícil y complicado. Había llovido muy poco, ahora vamos a ver en qué nos perjudicaba eso. Y la gente, tanto el cliente como los subcontratistas, no tenían experiencia en dipolo. El resultado fue, bueno, lo relevamos en 7 días, 10,5 hectáreas, encontramos distintos tipos de anomalías que nos llevaron a descubrir y exponer roturas. No sé si se ve ahí la foto, esto es una virome, esta es una de las anomalías encontradas. El más pequeño que detectamos fue de 8 milímetros, el más grande de 200 milímetros de longitud, con una precisión de más o menos medio metro. ¿En qué nos impactaba el clima previo? Como ustedes pueden ver, esto está relativamente seco, el suelo necesita una cierta humedad para conducir la electricidad, cuanto más humedad tiene, mejor conduce, cuanto menos humedad tiene, más lento es el relevamiento, más humedad hay que aportar para lograr humectar toda la columna hasta la gemembrana. En cuanto a que el cliente y los subcontratistas no conocían previamente el método, bueno, el tema es, obviamente, cuando viene una persona que nunca han visto y les dice que va a poner 500 volts en el sitio, estar caminando arriba de 500 volts, ya se le empiezan a parar todos los pelos y ya se quieren ir del sitio, por más que uno les explique que no es que uno toma todas las medidas de seguridad, que hay un triple control de seguridad, sistemas de triple redundancia, etc. Bueno, hasta que se vence a través de la educación y de la difusión de las prácticas y del entrenamiento específico, ahí se vence el temor inicial. Y también, bueno, la precisión que necesitamos en determinadas operaciones de apoyo como riego, etc. Eso, cuando el contratista y el cliente no conocen, se dificulta al comienzo, pero bueno, luego se logró el objetivo. En este caso, como decíamos, se logró el objetivo, se logró el plazo, se logró verificar que funcionaba correctamente el método, y también hubo un aprendizaje para todas las partes. Ya el contratista de ese lugar entendió que si él hacía su trabajo y después venía el dipolo, cualquier daño que hubiera habido a la gemembrana iba a ser descubierto.
Entonces, a partir de ahí, ya sabíamos todos que en la siguiente etapa había que trabajar mejor para evitar esto, y que si tenían un daño, se iba a descubrir. En este caso particular, la política de la minera fue que el contratista tuvo que afrontar ciertas multas y penalidades por haber tenido estas roturas. Por eso mismo, en las siguientes etapas se mejoró muchísimo todos los aspectos de calidad, tanto el QC como el QA, y en subsecuentes etapas la cantidad de roturas y daños fueron decreciendo en forma exponencial, abrupta. Aquí algunos detalles de lo que se había visto en este primer caso. Bueno, la foto de aquí a la izquierda son daños por el tractor. Esto es un pie de talud, no se ve el entorno, pero esto es un pie de talud. Entonces aquí, cuando empezó a traccionar, bueno, empezó a levantar mineral, a arrastrar mineral y a dañar la geomembrana. Y aquí también vemos parte de estos daños, ¿no es cierto? En este caso había sido un trabajo de turno-noche, y bueno, no lo habían reportado, bueno, pensando que no se iba a descubrir, bueno, sí se descubrió. Este es el segundo caso de estudio. En este caso, lo que nos jugó en contra fue el clima y otras causas. Estuvimos mal clima 10 de los 25 días que estuvimos en campo. Era un lugar donde supuestamente las lluvias terminaban el 30 de marzo, nosotros llegamos el 15 de abril. Nos dijeron, no, ya termina la lluvia, en 2 días termina, y los 2 días se hicieron 3, y los 3 se hicieron 5, y los 5 se hicieron 15, terminamos el 15 de mayo, 20 de mayo más o menos aproximadamente. La topografía y la geometría del pad era bien complicada, porque era un pad en medio de distintos cerros, entonces había muy poca visibilidad, había que replantear el esquema de trabajo permanentemente. Volviendo al clima, por ahí nos pasábamos 4 o 5 horas con alerta por tormenta eléctrica arriba de la camioneta, sin poder movilizar, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Por ahí amanecía lloviendo, y hasta que no paraba de llover o no dejaba de drenar agua de una fase a otra, no podíamos comenzar. Había trabajos en otras fases del pad, entonces eso también era una complicación, porque había gente que se metía en la zona de trabajo a pesar de las medidas de seguridad implementadas. Y bueno, obviamente la altitud, para variar, elegíamos siempre sitios fáciles a 4.400 metros promedio en este caso, ¿no? Bueno, relevamos 15 hectáreas y media. De los 20 y algo de días de trabajo, tuvimos 173 horas efectivas de trabajo, o sea que menos del 30% del tiempo fue efectivo, por cuestiones climáticas y otras no ajenas al control de todos. Encontramos en total unas 50 anomalías, arrancando de una de 8 milímetros y una máxima de 1,3 metros. La precisión en la ubicación era de unos 30 centímetros. Digamos, una vez que identificábamos la ubicación de una rotura, cuando hacíamos la calicata, el error era de 30 a 40 centímetros. Aquí vemos una zona donde había daños múltiples, funcionamientos leves y severos, y roturas también, la mayoría de ellas no visibles a los humanos a simple vista. Encontramos toda una zona también, un tema similar. En este caso, no sé si se llega a ver la cinta métrica, pero en vez de los 60 centímetros de over, había 25, no llegaba a un pie, no llegaba a 30 centímetros de over. Obviamente había toda una ladera de un cerro dañada por el tránsito de los equipos. Y además había roturas puntuales en otros sectores, ¿no? Como esta que vemos aquí. Pero el relevamiento se pudo completar,
cerrando el caso anterior, se pudo completar y se relevó el 100% del PAT en un tiempo, bueno, acorde a las condiciones adversas climáticas que tuvimos. El tercer caso es un caso, digamos, ya escapa a lo que es ASTM. Este es durante la construcción, las fotos que vemos aquí, la construcción de este depósito de relaves o dique de colas, y también solución, aquí hay ambas cosas, la pileta de solución y relaves. Al momento que nos llamaron había sido unos 6 meses después que se había puesto en operación y ya tenían señales de alarma en pozos de monitoreo cercanos. Ya teníamos unos 10 metros, 15 metros de colas sedimentadas en el fondo y unos 10 metros de solución cianurada. En total unos 25 metros de cobertura sobre la membrana. El total del área del sitio son 27 hectáreas, de las cuales eran cubiertas por solución y agua unas 14 hectáreas. En este caso, como decíamos, en caso fuera de STM, trabajamos con HGI, tuvimos la complejidad adicional de importar un contenedor de equipos en forma temporal en un país latinoamericano. Bueno, todo eso tiene demoras de tiempo, cronograma, etcétera. El que lo ha trabajado sabe las complicaciones y demoras que eso genera. Y bueno, teníamos una restricción de un máximo de 10 días en campo para terminar. En este caso, detectamos 5 zonas con anomalías, que cuando entregamos el reporte, 3 de las 5 se correspondían con eventos conocidos por la empresa, que habían hecho voladura después de instalar la membrana, o había habido algún tipo de movimiento de equipo, o ya tenían, digamos, ellos sospechas de esos sectores. La otra condición que teníamos aquí era que no había forma, era imposible para la mina frenar por completo la descarga, o sea que trabajamos con una fuga de electricidad identificada y conocida, que era la descarga de solución y de colas permanente en el dique. Lo minimizaron, pero todavía lo teníamos, así que era otra complicación más que teníamos. Aislar las señales provenientes de esa descarga. Bueno, logramos el objetivo, entonces se detectaron las anomalías, 3 de ellas coincidían con sospechas del cliente, y se identificaron una más segura y una posible anomalía, una posible quinta anomalía también. El plazo de ejecución fue de 8 días, decíamos, teníamos sitios con hasta 30 metros de solución y colas, y con métodos tradicionales hubiéramos demorado por lo menos 20 días y hubiéramos tenido una precisión significativamente menor, tanto en ubicación como en tamaño mínimo de roturas detectables. Otro sitio que tuvimos, también como condición adversa en este caso, fue la ausencia total de lluvias. Desde que se había instalado el material de cobertura hasta que comenzamos no había llovido absolutamente ni 1 milímetro, con lo cual un suelo que no ha tenido nada de lluvia, obviamente su capacidad de conducción eléctrica es mínima, con lo cual hubo que adicionar muchísima agua industrial, lo cual, bueno, obviamente es un problema en cualquier mina, la disponibilidad de agua es un recurso limitado. El clima también nos jugó varias malas pasadas, vientos de 80 km por hora o más, con lo cual muchos días teníamos que suspender o no podíamos trabajar, logísticamente complicado, y también había, bueno, varios frentes de trabajo de otros contratistas que por las mismas condiciones que nosotros iban demorando, y bueno, efecto dominó, nuestro proyecto también se demoró bastante. Hicimos 50 hectáreas en 30 días, se detectaron por lo menos 3 sectores con daños a la gemembrana, desde ponzonamientos leves, como vemos aquí, tracción de equipos en este caso, o daños generalizados, como vemos en el caso de la izquierda, incluyendo desprendimiento de cañerías y otros de colección secundaria y primaria, y otro tipo de daños
que detectamos en la zona. En este caso también, como ejemplo de la correlación entre los daños y los datos que colectamos en campo y modelamos, lo que buscamos siempre son anomalías eléctricas en la distribución del campo eléctrico inducido. Tuvimos una demora por las causas que mencionamos de más del 70% y el consumo extraordinario de agua para poder ejecutar el trabajo satisfactoriamente. Bueno, y el quinto caso que presentamos, no sé si alcanzan a ver la foto ahí, es el tablero de una camioneta y está marcando 17 grados de temperatura bajo cero. Así arrancábamos todas las mañanas. A veces teníamos viento blanco, a veces teníamos vientos de 80 km por hora o más. La foto de aquí abajo a la derecha, estamos haciendo un lugar con pendiente superior a 2 en 1, con lo cual ya el trabajo es bastante complicado, hay que hacerlo en tándem, llevando el equipo en tándem. Y teníamos espesores de over y algunos otros parámetros que, bueno, no se ajustaban estrictamente a ASTM, por eso decimos que es ASTM adaptada. A pesar de todo esto, relevamos 10.000, casi una hectárea, en 14 días. Si comparamos con otros proyectos, vemos que la productividad diaria es significativamente menor. Tuvimos un 700% de incremento en el cronograma. Identificamos 4 sectores con anomalías desde leves y moderadas hasta significativas y con posibles daños múltiples. No sé si alcanza a ver acá las fotos, bueno, hasta la mitad de la pierna enterrados los ayudantes en la nieve, tratando de humectar lo más posible la zona para poder avanzar con el dipolo. Y aquí en la foto de aquí abajo, bueno, en la mañana el suelo en general estaba congelado, tuvimos un gran apoyo del cliente y el resto de los subcontratistas, y por ejemplo se calificaba el suelo para quitar la parte congelada y poder tener un suelo trabajable o evaluable desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Como decía, el clima nos jugó bastante en contra y el incremento del plazo fue del 700%. A pesar de todo esto, y bueno, gracias a la ayuda del cliente y del resto de los contratistas, pudimos demostrar que funcionaba el método a pesar de estas condiciones adversas. Y bueno, obviamente, en la medida en que preveamos este tipo de pruebas desde la etapa de diseño y en la medida en que el clima y el resto de los factores estén alineados, la productividad y la precisión aumentan en forma dramática. Bueno, entonces ya cerrando y para ir hacia la etapa de preguntas y respuestas, dentro de ciertos límites, no en cualquier caso, dentro de ciertos límites, la detección geoeléctrica de fugas puede ser aplicada en casi cualquier sitio, a pesar de que aparentemente las condiciones clima u otro tipo de condiciones o restricciones del entorno indiquen lo contrario. En la medida en que nos ajustemos a STM, obviamente vamos a trabajar en forma más eficiente y con mayor precisión y más representativa. Y cuando las normas STM no aplican, ya sea por espesor de cobertura, por tipo de material de revestimiento o por otro tipo de condiciones, la salinidad de lo que cubre la geomembrana, etc. Bueno, existen métodos alternativos que en muchos casos pueden ayudarnos a resolver en forma eficiente nuestra necesidad y nuestro problema. Hasta aquí ha sido la presentación. Quiero agradecer, bueno, a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí en esta presentación hoy. A Andes y en general, a Vanessa y Denis en particular por este esfuerzo de estos seminarios que están haciendo en esta época de pandemia. También a la gente de TRI, a Abigail Beck y al resto de TRI por el apoyo permanente que nos dan y la capacitación permanente. A la gente de HGI, también por
el apoyo en algunos proyectos específicos, y en general a todas las personas que han colaborado, ayudantes, contratistas, etcétera, en cada uno de los proyectos haciendo esto posible, y obviamente a los clientes que confían permanentemente en nosotros y nos van dando nuevos proyectos. Ya llevamos más de 4 millones de metros cuadrados relevados en forma segura y siempre con resultados satisfactorios en términos de lograr los objetivos planteados al inicio de cada proyecto. Así que bueno, eso es toda la presentación. Así que ahora abrimos para lo que sea preguntas y respuestas, Vanessa. Excelente, Silverio. Muchas gracias por la presentación, excelente. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado los participantes. Te invito, por favor, a que puedas escoger algunas y puedas dar respuesta durante estos últimos 15 o 20 minutos de conexión. Ok. Bueno, Gracias. no, gracias a ti. Javier Castellano, no veo la pregunta. ¿Para una poza es necesario vaciarla para hacer la evaluación o se puede censar con la poza llena? ¿Se escucha ahí la respuesta, Vanessa? Sí, se escucha la Bien. respuesta. Bien, se puede hacer con la poza llena. Las restricciones más importantes son cuando tenemos doble geomembrana. Ahí ya es un caso, también se puede, pero hay ya situaciones más complejas que resolver y que evaluar. Pero sí, definitivamente con poza llena se puede hacer, absolutamente se puede. De hecho, uno de los casos que hemos presentado es con poza llena y hemos hecho otros proyectos con poza llena que no los hemos presentado aquí. Cristian de Salta, ¿qué es lo que mide el método de dipolo? ¿Cuál es la variable? Conductividad, resistencia. Lo que mide es la variación del campo eléctrico. Yo en el centro del pad o en un punto X tengo un inyector de corriente, pongo 500 voltios o 300 voltios, y ese voltaje debería decrecer en forma progresiva y gradual hacia los extremos del área de relevamiento. En el momento que yo llegue al borde del pad, por ejemplo, debería tener, no sé, 300 voltios. Si de repente en un punto X tengo 0 voltios, quiere decir que estoy cerrando el circuito, quiere decir que arriba de eso tengo una rotura. ¿Cómo se realiza la reparación de una rotura detectada? Santiago Montanaro de Buenos Aires. Bueno, esa es tarea de otra cuadrilla, nosotros simplemente las encontramos, pero existen distintos métodos. Algún especialista en geomembranas podría responder esto mejor que yo. Considerando que el voltaje es elevado, ¿cuál es el amperaje? Excelente pregunta la de Jesús Torres. Bueno, si estamos hablando de dipolos, son hasta 500 volts de corriente continua, y en corriente continua, o en general, lo que presenta el riesgo para la salud humana no es tanto el voltaje, sino el amperaje. Por eso está muy bien la pregunta. Nosotros trabajamos normalmente con entre 50 y 100 mA, en un caso excepcional podemos llegar un poquito más arriba, y nuestros equipos obviamente tienen limitación de amperaje programada, entonces por eso nos aseguramos de no pasar nunca. Se supone que uno podría llegar a trabajar hasta 270 mA sin riesgo. Nosotros trabajamos bien por debajo de eso para, digamos, como doble redundancia, ¿no? En los métodos pregunta también de Cristian de Salta, en los métodos de interpolación usados para el mapeo, ¿qué método geoestadístico usan? Dejan algunos puntos medidos para validar el modelo. Bueno, para validar lo que se usa es una fuga de calibración. Entonces yo tengo una fuga conocida y también se usa para validar lo que es el inyector de corriente. A ver si hay alguna foto que muestre esto. Por ejemplo, aquí tengo una anomalía, en este caso es una fuga de calibración, que me está dando una señal clara de que de repente cambia dramáticamente el campo eléctrico en un sentido. Lo grafico, lo mido y lo grafico en dos dimensiones, uno en el sentido longitudinal y otro en el sentido transversal al mismo tiempo, y tengo que correlacionar ambos gráficos. Cuando la anomalía se da en ambos gráficos, significa que realmente es una anomalía eléctrica.
Y lo que hago entonces es validarlo, que se den ambos gráficos y que tenga determinado patrón, que bueno, una vez que uno va relevando distintos sitios, va viendo cuáles son los patrones de anomalías que no son roturas, o generalmente no son roturas, y cuáles son los patrones que seguramente, ciertamente serán una rotura. Por ejemplo, este caso también es bastante claro. Acá tengo un cambio de signo importante, aquí también, pero mucho más tenue, y esto me está indicando entonces que tengo una anomalía. Para Cristian. Los detalles exactos son un poco complicados. Si querés, me mandás un correo y te mando el detalle, Cristian, de lo que es los métodos de interpolación. Guido Manrique, ¿cuánto de cobertura sobre la geomembrana se considera para una obtención de resultados confiables y si la compactación de esta cobertura influye en dichos resultados? Según STM, para lo que es dipolo en suelos, es hasta 3 metros. Nosotros hemos trabajado y hemos obtenido resultados con más de 3 metros, pero en la medida en que nos alejamos de esos 3 metros, la confiabilidad o la precisión o el tamaño mínimo que voy a detectar se reduce en forma significativa. Ya por encima de 10 metros de cobertura, por lo menos nosotros, o TRI o HGI, ninguno de nosotros considera procedente implementar una detección de fugas, y en general lo que decimos, ya cuando una situación se aleja de ese tema, lo que nosotros ofrecemos es ir y hacer nuestro mejor esfuerzo, pero ya no garantizamos ningún tipo de resultado porque estamos bien lejos de las condiciones ideales para las cuales fue diseñado el método. Respecto a la compactación, influye la compactación, pero más que nada influye la humedad. Normalmente necesitamos tener, no mucho, mínimo 3, 4, 5%. Ahora si quiero un resultado lo más confiable posible, bueno, deberíamos estar en saturación, y eso depende del tipo de suelo, ¿no? Obviamente si estuviéramos hablando de un suelo hipercompactado, con cero permeabilidad y cero capacidad de drenaje, entonces no funcionaría este método. Miguel Quispe, ¿hay límite de humedad del mineral para detectar fugas en un pad? Hay un límite mínimo, que estamos hablando del 4 o 5%, no hay un límite máximo. Cristian, ¿han tenido falsos positivos? Hemos tenido algún falso positivo, en general porcentajes bajos. Roger Zulón Juárez, ¿qué equipos mínimos debe tener el proveedor el cliente antes de iniciar los trabajos de detección de fugas para evitar tiempos muertos? Muy buena pregunta. Bueno, fundamentalmente equipo para riego. Recordemos que esto hay que regarlo, si ha llovido desde que se instaló el over, bueno, ideal, o si ha llovido o nevado y se ha derretido. Si no ha llovido, lo que aconsejamos es un prerriego, y luego un riego durante el relevamiento. En simultáneo con el relevamiento se tiene que estar regando. Estamos hablando de una cisterna de 10 cubos o 15 cubos o 20 metros cúbicos. Estamos hablando de 200, 300 metros de manguera de 1,25. Eso como el número uno. Y luego es, bueno, obviamente fundamental tener una cuadrilla para hacer las calicatas cuando se detecten las anomalías, para ir y verificar si la anomalía eso no es una rotura. Luego es útil, pero no es indispensable, topografía. Nuestros equipos tienen GPS y estación, con lo cual tenemos coordenadas absolutas y coordenadas locales para nuestro trabajo. Con lo cual, si hay topografía del lugar, en algunos lugares tenemos ese servicio, bueno, mucho mejor porque podemos solapar nuestro resultado con los datos de la empresa de topografía de la mina, ¿no? Matías Rojas pregunta, ¿la humedad presente en el over influye solo en el rendimiento diario o también en la precisión de la detección? Muy buena pregunta, Matías. Influye en ambas cosas. Habíamos comentado un sitio que no había llovido nada, cero desde que se instaló el over, y eso nos hizo ir mucho más lentos. O sea, teníamos que esperar nosotros a la gente que iba regando, porque además, bueno, el material, el mineral, tiene su capacidad de drenaje y de captación de humedad. Y también influye en la precisión.
en el tamaño mínimo que voy a detectar. Vladimir Mejía. Las pruebas de detección con tomografía de resistividad eléctrica 3D con ensayos geofísicos para detectar una fuga en un pad de lixiviación con 25 metros de material lixiviado es más exacto que un procedimiento de dipolo normal. Pregunta difícil la de Vladimir. Como decía antes, ya nosotros cuando hay más de 10 metros de cobertura, con estos métodos STM o con los métodos alternativos, directamente preferimos declinar, porque no podemos dar un resultado con el que nos sintamos cómodos y confiables. Respecto a estos métodos que señala Vladimir, la verdad yo no los he ejecutado en forma personal, así que no podría emitir comentarios sobre este método. Lo que he visto, hecho por terceros, en un solo caso vi algo y lo discutimos con colegas y no nos mereció, los resultados que daban eran totalmente fuera de contexto y fuera de realidad, y no nos mereció mucha confianza en ese caso, pero fue un caso puntual. No podría hablar en general del método porque no soy especialista en ese método. ¿Qué pasa si hay, pregunta Sandro Gamboa, qué pasa si hay gemembrana primaria, GENET, y gemembrana secundaria? ¿Funciona igual? Bueno, muy buena pregunta la de Sandro. Puede funcionar siempre y cuando, digamos, si yo tengo ese pack así, primaria, GeoNet y secundaria, y la superior no es conductiva, y no hay nada en el medio que yo pueda hacer para tener algún tipo de conductividad eléctrica entre ambas membranas, lamentablemente no. No va a funcionar a menos que la primaria y la secundaria estén rotas en el mismo lugar. A lo sumo lo que yo podré decir es, ¿hay roturas o no hay roturas? Pero no voy a poder dar una ubicación precisa de dónde está la rotura, lamentablemente. Si esto se tiene en cuenta en la etapa de diseño y en la membrana superior es conductiva, ahí sí podríamos trabajar perfectamente e indicar las roturas en la membrana superior. Si ninguna de las membranas es conductiva, o digamos, si la membrana superior no es conductiva, no, lamentablemente no se pueden aplicar estos métodos. Antonio Zaragoza pregunta, ¿la prueba geoeléctrica se puede hacer en taludes y es posible hacerla si la geomembrana está sobre geotextil o sobre geocompuesto? Sí, se puede hacer en taludes hasta, hemos trabajado hasta un máximo de 2 en 1. Para hacer, digamos, lanza seca se puede en taludes superiores a 2 en 1, de mayor inclinación. Hay que tener una serie de medidas de seguridad, obviamente tiene que estar el operador con su arnés, con su línea de vida, con apoyo arriba, bastante apoyo. Lo que es dipolo ya más pendiente que esa, lo hemos intentado y no funciona. Sería demasiado complejo el apoyo porque digamos, fíjense que para una lanza seca es un operador con su lanza. Para dipolo son 2 personas con el equipo, el medidor, y en esas pendientes necesitaríamos 4 o 5 ayudantes para riego. Así que imagínense 4 o 5 personas o 6 personas colgadas, cada uno con su línea de vida, y la línea de vida para el equipo es realmente el riesgo es demasiado alto de daño y lesión a las personas y a los equipos, así que para esos taludes superior a 2 en 1, dipolo no, lanza seca sí. Lanza de agua obviamente que no, porque estaría mojando la superficie de apoyo. Métodos alternativos sí se puede, de dipolo alternativo sí se puede, con cualquier tipo de talud, no hay problema. Y respecto a si la geomembrana está sobre geotextil o sobre geocompuesto, tengo que tener, recordemos esto es transmisión eléctrica, necesito abajo y arriba de la geomembrana algo que me transmita. Si yo tengo geomembrana, digamos, sobre un geonet, y eso apoyado sobre roca, lo más probable es que no funcione porque la roca es muy mala conductora de la electricidad. Ahora, si tengo un GL, sí funciona. Sandro Gamboa, ¿qué características debe cumplir la geomembrana para las pruebas en pozas o piletas? ¿Una cantidad mínima de carbono en su composición? No, cualquier geomembrana normal, Sandro, funciona. Estamos hablando de una sola geomembrana, ¿no es cierto?
Si tuviéramos dos geomembranas, entonces ya dijimos que la geomembrana superior tiene que ser conductiva. Pero no hay una cantidad mínima de carbono en la composición. César, Edu, Osvaldo, Soria, Canaza, bueno, gracias por las felicitaciones. Comparación entre el método de mención y el de georradar. ¿De qué manera y hasta qué profundidad como máximo se puede tener la información con buena resolución? Bueno, georradar he usado, pero no para esto, he usado georradar para detección de instalaciones enterradas, así que no podría yo hacer una comparativa entre ambos métodos, perdón, César. ¿Y hasta qué profundidad como máximo se puede tener buena resolución? Si estamos hablando de dipolo tradicional, dipolo según STM, César, estamos hablando hasta un máximo de 3 metros de cobertura para tener buena resolución. Por arriba de eso ya empezamos a declinar la resolución. Si estamos hablando de dipolo alternativo, hasta 10 metros podemos trabajar. Más que eso, ya estamos empezando a tener problemas de resolución y de confiabilidad. Emanuel, ¿algún correo de contacto por citar normativa vigente, STM en español, respecto a diferentes métodos de detección de fugas? Sí, Emanuel, es info.argentina@andes.com. Podemos dar información sobre normativas. info.argentina@andes.com. Luis Marambio, estimadísimo Luis, respecto a la pregunta ¿cómo se reparan las fugas? Bueno, Luis es técnico especialista en geomembranas, además de reparación mucho más que yo. Se hace un parche en el sector de la fuga y si el sector está cubierto se debe despejar el material, se limpia y se realizan los parches. Alain Ruiz, hola Silverio, ¿este tipo de pruebas ahora están contempladas dentro del servicio de QA o son extras, según lo requiera el cliente? No sé si es una pregunta o una afirmación. En general, nosotros estamos ya tendiendo a convencer al cliente de incluir esto dentro del paquete de QA, porque consideramos que es ya indispensable hacerlo, ¿no? Lucas Martínez, ¿es aplicable el dipolo sobre un pad con varias capas de geomembrana? Bueno, eso ya lo respondimos antes, Lucas. Si son dos o más, solamente si la superior es conductiva, si no, no funcionaría. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Hay muchas y muy buenas preguntas, Vanessa. ¿Qué espesor mínimo de capa de áridos elimina la aparición de rupturas o daños a la geomembrana en un pad? Pregunta Marcos Gallardo Trigoso. Bueno, Marcos, eso depende con qué se vaya a transitar el pad, pero normalmente se habla de un mínimo de 60 centímetros como mínimo conveniente. De allí para arriba, en función de con qué equipo pretendas transitar. Luis Tobar, bueno, felicito por la presentación. ¿Has aplicado estos métodos sobre geomembrana tipo TPO o EVA? Hemos aplicado, sí, sobre 8 o 9 geomembranas distintas y en todas ha funcionado. No sé exactamente a qué se refiere con estas TPO o EVA. Luis, si el mismo correo quieres enviar un info.argentina@andes.com, quieres enviar la consulta específica, o silverio.prota@andes.com, que con gusto te lo respondo. Jefferson Toledo, ¿cuál es la densidad de los puntos de medición? Bueno, eso surge de un ensayo de sensibilidad que se realiza, pero normalmente se trabaja en 3x3. Marcos Gallardo, ¿qué condiciones de over nos muestran falsas roturas, digamos, falsos positivos en la geomembrana? Tendría que ser, los falsos positivos podemos tener por error de lectura, con lo cual nosotros, como tenemos data recording y con GPS, volvemos y luego verificamos. Puede ser alguna instalación, alguna cañería, algún cable. Por ejemplo, si yo tengo una cañería de colección que está conectada con el exterior, o tengo una descarga, como teníamos en algunos de los casos, de la pileta de solución, que me está descargando online en forma permanente, eso, digamos, digamos, tengo un camino de acceso, o cualquier otra cosa que me esté conectando con el exterior, eso me da un falso positivo. Jesús Torres,
Pregunta, ¿es factible hacer pruebas para una estructura recubierta por líquido con una altura de 10 metros? Sí, absolutamente. Uno de los ejemplos que mostramos tenía 15 metros, 25 metros o 30 metros en total entre sedimentos depositados y solución. Sí, efectivamente es posible. Marcos Gallardo Trigoso, ¿qué tipo de modalidad de contratación es más conveniente en pruebas geoeléctricas para gestionar el riesgo en condiciones de clima adverso? Y nosotros en general trabajamos cuando las condiciones son inciertas, trabajamos por tiempo y materiales. Bueno, no sé si hay más preguntas, Vanessa, pero por lo menos lo que era del chat aquí, creo que he respondido todas. Sí, excelente. Ya no hay más consultas por parte de los participantes. Estas han sido todas. Hay muchas felicitaciones a la exposición. Yo también te felicito, Silverio. Te agradezco también el tiempo y la disposición que has tenido para conectarnos el día de hoy en este seminario web. Con esto ya estamos llegando al final. Eh, Muchas gracias nuevamente. Gracias también a los participantes por habernos acompañado en esta sesión. Les recordamos que al finalizar la conexión van a encontrar una breve encuesta. Por favor, ayúdennos completándola y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para más novedades de Andes. Igual también recuérdanos por favor tu correo, Silverio, los correos info.argentina@andes.com o el mío silverio.prota@andes.com. Correcto, excelente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego, gracias a todos, muchas gracias.